respecto a la elección y a la predestinación. Una era el calvinismo y la otra era el arminianismo, y dentro de ellas hay variedades, o mejor dicho, como escalas. Pero las dos se diferencian básicamente en que el arminianismo enseña que la salvación se gana y se puede perder. Es decir, el hombre es el que decide salvarse y por ende también puede decidir perderse, ¿no? ¿Por qué decimos que esto niega la depravación total? Porque la depravación total justamente enseña de que no hay nada en el hombre que le haga por sí mismo acercarse a Dios. Entonces, si yo creo en el arminianismo, tendría que creer también en que la depravación no es total, sino que hay algo en el hombre todavía que podría darle la posibilidad de ser salvo por sus propias fuerzas. También esto debilita la obra de la salvación en el sentido de que al no ser ya la iniciativa de Dios, sino del hombre, entonces esto tendríamos que reinterpretar pasajes como Filipenses, que nos dice que el que empezó la buena obra la terminará. O tendríamos que reinterpretar pasajes como Hebreos, donde se nos dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? El que la empieza y el que la termina. Entonces, nos obligaría a reinterpretar nuevamente algunos pasajes, si entendemos que la salvación no es el 100% del hombre, sino más bien de Dios. También hay una posición intermedia, que es esta de Primera de Pedro, donde estudiamos, ¿no?, la palabrita esta prognosis, ¿no? Y vimos que significa literalmente conocimiento anticipado, pero que se utiliza solamente allí y en Hechos 2, 26, si no me equivoco, ¿no?, hablando de Jesús, ¿no?, que Jesús fue entregado según el anticipado conocimiento de Dios. Y ahí prognosis tenía la idea de que era el acuerdo, era lo que Dios había decidido que así iba a ser, ¿no? Él ya lo sabía de antemano. La muerte de Jesús no fue algo fortuito, sino que algo planificado. Entonces, nada nos prohíbe pensar que de esa misma manera también se usa prognosis en Primera de Pedro, aunque también somos conscientes de que al 100% no lo podemos asegurar, porque hay una misma palabra se puede utilizar de diferentes maneras en el griego, ¿no? Sin embargo, hacer toda una estructura teológica solo en un versículo es complicado, ¿no? Preferimos pensar, en todo caso, de que Pedro está utilizando prognosis de la misma manera que se usó en Hechos, que lo usó Lucas también, ¿no? O sea, como un anticipado acuerdo de Dios, y que simplemente Dios ya sabía quiénes iban a salvar. El punto no es ese, el punto es sobre qué eligió Dios, ¿no? O sea, sobre la base de qué eligió Dios, porque Dios lo sabe todo. Si eligió sobre nuestras obras o sobre su soberanía, ¿no? Efesios 1 parece indicar de que es sobre su soberanía, no sobre las obras del ser humano. Pero eso es una discusión que tiene siglos, hermano, y no se va a resolver hoy. Claro, no lo vamos a resolver hoy. Así que es una discusión que tiene siglos y ríos de tinta se han escrito sobre eso. Y también sobre la predestinación, cuando vimos que la predestinación es justamente ese decreto, ¿no?, por medio del cual Dios ha determinado que de la masa de la humanidad hay hombres y mujeres que Dios ha destinado como vasos de misericordia, que Él ha preparado. Él es el agente activo que prepara esos vasos. Y también hay los vasos de destrucción, que ya están preparados, los cuales Dios no interviene simplemente. Entonces no es cierto que Dios manda al infierno a nadie. Dios no manda al infierno a nadie, la gente de por sí ya va al infierno, porque está perdida por sí misma, de manera inherente, es su naturaleza. Lo que Dios hace es que de toda esa masa de gente que va al infierno, Él toma gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación para que crean en Él y para mostrar en ellos su misericordia, su favor, su perdón, su gracia, ¿no? Y se glorifica en eso de esa manera. ¿Y cómo se glorifica en los otros? Simplemente cuando los juzga, ¿no? Al juzgarlos. Lo va a juzgar por sus pecados. Y vimos, por ejemplo, este pasaje de Apocalipsis donde los ángeles decían que era justo que estos malvados paguen por sus pecados, porque han derramado la sangre de los santos, porque han destruido la tierra. Es justo que paguen, ¿no? Y sí, entonces Dios es justo. Ahora, hay objeciones, ¿no?, a la doctrina de la elección. Dios no es justo, Dios es electivo. Es que Dios no es selectivo, porque la elección de Dios no se basa en algo que ha hecho el hombre, ni en condición social ni económica. Simplemente Dios elige conforme a su propósito, nada más, ¿no? Ahora vamos a entrar en la segunda parte de esto, porque ya hemos visto las condiciones previas que hacen posible la salvación. Ahora vamos a comenzar a mirar ya el hecho mismo de la salvación, qué sucede, ¿no? Y para eso vamos a examinar lo que se llama como el orden de la salvación. El orden de la salvación es esta secuencia de eventos que se entiende suceden en el momento que una persona es salva, ¿no?
Pero si bien es cierto, es una lista, no hay que entenderlo como que la salvación es una serie de pasos que hay que dar, ¿no? Sino que interesantemente la salvación es tanto un evento como un proceso, por si acaso. La conversión es tanto un evento como un proceso. ¿Cómo así? Es un evento porque en algún momento de tu vida, en un momento determinado, eras incrédulo y de pronto eres salvo ahora. Pusiste tu fe en Jesús, eres salvo, en un momento, en un evento. Y a la vez es un proceso porque ahí empieza un proceso. Pablo dice que somos salvos en esperanza. Entonces somos salvos, pero todavía no al 100%. ¿En qué sentido? Porque mi cuerpo todavía está sujeto al pecado. Entonces, en ese sentido, mi salvación se está desarrollando. Por eso Pablo dice en Filipenses, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No porque tenga que ganarme mi salvación, no, sino que en este aspecto progresivo de la salvación, yo tengo que, o voy a progresar dependiendo de las disciplinas espirituales que yo practique. Entonces, en ese sentido, la conversión es un proceso, pero a la vez la conversión es un evento. Es bien interesante, por ejemplo, cuando nos preguntamos en qué momento fueron salvos los apóstoles. ¿En qué momento? Algunos dicen en Juan 20, ¿no? Cuando Jesús sopló sobre ellos. Algunos dicen, no, pero Pedro ya había confesado a Jesús como Mesías en Mateo 16. ¿En qué momento? Fue cuando Pedro cayó de rodillas y le dijo, aparte de mí, Señor, que soy pecador. No se sabe realmente. No lo podemos saber exactamente en qué punto podemos decir, ya, hasta aquí Pedro era incrédulo, ahora Pedro es creyente. No, era una transición. Ahora, eso no significa que en el caso, o mejor dicho, eso no significa que la salvación se hace por partecitas, ¿no? O es algo que se gana por partes. No, es un evento, en un momento determinado, tú eres salvo. Pero ha tenido que pasar cosas antes y van a pasar cosas después de tu salvación, entonces de tu conversión. Entonces eso es lo que llamamos como un proceso. Romanos 8:28 es el pasaje que más nos habla acerca del orden de la salvación, y aunque no es una lista exhaustiva de lo que pasa, sí nos muestra varias cosas que suceden. Romanos 8:28, sí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es el llamamiento, ¿no? Pablo está hablando ahí del llamamiento. Luego vamos a ver eso, el llamamiento eficaz, ¿no? ¿Qué es el llamamiento eficaz? Entendemos que el llamamiento eficaz es cuando Dios llama a esa persona a la cual Él ha predestinado, a la cual Él ha elegido en la eternidad pasada, ahora en el tiempo, en esta etapa del mundo, de la vida. Dios en algún momento determinado del tiempo, Él llama, ¿no? Y cuando Él llama a una persona, esa persona va a acudir al llamado. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ¿no? Esta idea justamente es de la elección, ¿no? De este conocimiento que Dios tenía de estas personas con las cuales Él, o a las cuales Él conoció de manera particular. Y es interesante porque Dios nos conoció sin que existiéramos, ¿no? No existíamos todavía, pero Dios ya nos había conocido. Es lo mismo que Dios le dijo a Jeremías, ¿no? ¿Se acuerda? Antes que naciste yo te conocí, ¿no? Y te di por profeta a las naciones, le dice Dios a Jeremías. Y Jeremías ni siquiera había nacido en ese momento, ¿no? Pero Dios ya lo había conocido, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces Dios ya había conocido a los que son objetos de su gracia desde antes de la eternidad, ¿no? Y ya los había elegido, ya los había seleccionado en su sabiduría. A los que antes conoció, dice, también los predestinó, ¿no? Ahí está el decreto, ¿no? Él los predestinó, está decretado que esta persona, y eso justamente es lo que muchas veces las personas les cuesta un poco entender, porque dicen, eso anula mi libertad, ¿no? Y no, vamos a ver que la predestinación no anula la libertad del ser humano, no la anula, pero obviamente Dios es Dios, y Dios tiene esa potestad de decir, ya, este hombre va a ser vaso de misericordia, este no. Ahora, a los que antes conoció también los predestinó, con un propósito, dice, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, ¿no? Nuevamente, ¿no? A estos también llamó, ese es el llamamiento eficaz. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ese es el momento de la conversión, la justificación, cuando yo paso a ser justificado delante de Dios por mi fe en Cristo Jesús, ¿no? Luego vamos a ver más en detalle esto, pero la justificación es uno de los eventos principales que suceden en la conversión. Yo soy justificado. Era culpable hasta hace un minuto antes por mis pecados, por mi naturaleza pecaminosa, y ahora soy justificado. Soy declarado justo delante de Dios
por mi fe en Cristo Jesús. Ya no se me atribuye culpa alguna. Romanos 8.1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, ¿no? Entonces, la justificación es central en esto. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó, ¿no? Claro, Pablo está hablando como en pasado, está hablando en aoristo, en pasado, pero son realidades que todavía no suceden. Pero a los ojos de Dios eso ya está. O sea, va a pasar, ¿me entiendes? Está hablando en función de decretos. Eso va a pasar, va a suceder. Eso es la seguridad eterna del creyente, ¿no? Por eso que enseñamos y creemos que el que es salvo va a permanecer salvo, ¿no? La perseverancia del creyente, la perseverancia de los santos. Va a permanecer salvo porque Dios le va a levantar, Dios le va a ayudar. Y eso vamos a verlo luego con mayor detalle. Pero este es el pasaje central que nos habla de del orden de la salvación. No es exhaustivo, vuelvo a repetir, pero sí nos muestra varias cosas que suceden. Pero ahora vamos a ir más en detalle. Cuando pensamos en la salvación, tenemos que pensar en otra palabra muy importante, que es expiación. La palabra expiación, ¿ya? La palabra expiación significa la satisfacción de la santidad de Dios ofendida, ¿no? En este caso, por el pecado. Está relacionada a la propiciación, ¿no? Esa es otra palabra importante también dentro del vocabulario de la soteriología. La propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es la satisfacción de la ira de Dios a través de un sacrificio, ¿no? A través de un sacrificio. La expiación también tiene esta idea. La idea es cubrir la culpa por medio de un sustituto, ¿no? La propiciación tiene la idea de la entrega de un sacrificio. Son ideas bastante parecidas, son parecidas, pero cada uno tiene un énfasis diferente. La propiciación tiene el énfasis en el que es ofrecido como sacrificio, para que Dios sea propicio al pecador. La expiación tiene que ver con el pago, ¿no? El pago hecho para el perdón de los pecados. La expiación tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento se tenía que ofrecer sacrificio por el pecado del judío, del creyente. Tenía que ofrecer un cordero y tenía que ser, había varios tipos de ofrendas y de sacrificios, pero vamos a centrarnos solamente en uno, en el llamado holocausto. El holocausto, cuando yo ofrecía un holocausto, era por el pecado, y lo que yo tenía que hacer era entregar ese animal, el cual era consumido completamente, ¿no? Yo no podía comer nada de él, ¿no? A diferencia de otros sacrificios, a los cuales sí yo podía, y el sacerdote podía tomar parte de eso para comerlo, y el oferente también. En este caso, el holocausto no. El holocausto tiene que ser consumido completo, ¿no? Y sin quebrarle ni un hueso ni nada. Es un animal que tiene que ser ofrecido completamente en el altar del sacrificio. Había incluso un día dedicado, ¿no? El día de la expiación, Números 16, donde se nos habla acerca de este cordero. Es decir, aparte de que se ofrecían todos los días corderos, ¿no? En la mañana y por la tarde, por los pecados del pueblo, también se ofrecía en un día, que era el día de la expiación, se ofrecía un cordero, pero por los pecados de toda la nación, ¿no? Se ofrecía por toda la nación. Ahora, esas son las raíces, ¿no? Esa es la raíz de este concepto de la expiación. Ahora, ¿cuál es la idea? La expiación involucra el sacrificio, ¿no? En este caso, de un animal que era, según lo que nos enseña en Hebreos, sombras, ¿no? Sombras de lo que iba a venir luego. No, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar el pecado. Solamente eran sombras del sacrificio posterior, ¿no? Del Cordero de Dios que sería entregado por cada uno de nosotros. Pero también significa la propiciación, es decir, el sacrificio de este animal para satisfacer la ira de Dios que viene como consecuencia del pecado, ¿no? La ira de Dios es satisfecha. A partir del sacrificio de Cristo, Dios puede ser propicio al pecador. Dios recibe al pecador. Por eso que el velo del templo se rasga, porque la presencia de Dios ahora es asequible. Antes era imposible, nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin antes haberse purificado y haber ofrecido sacrificio por su propio pecado y entrar con temor y temblor, porque ahí nomás podía caer muerto, y si es que entraba de manera indebida, ¿no? Porque no se podía entrar a la presencia de Dios. Pero a raíz o después del sacrificio de Cristo,
y que Dios, y que ese sacrificio propicia el pecado de la humanidad, entonces Dios puede recibir al pecador a partir de ahora. Por eso es que ahora el pecador puede orar y Dios escucharle, para perdonarle, porque antes eso era imposible, no se podía. También tiene que estar relacionado al concepto de la reconciliación, ¿no? El cordero sacrificado es una ofrenda que hace la paz, ¿no? Isaías 53 dice que por su llaga fuimos nosotros curados y por su muerte, ¿no?, encontramos la paz con Dios, ¿no? Él es nuestra paz. Es más, Él es la paz, dice, entre los judíos y gentiles, ¿no? Él derriba, Efesios 2, derriba la pared intermedia que había entre nosotros, ¿no? No solo entre hombres, entre judíos y gentiles, sino entre hombres y Dios. Derriba esa pared, ¿no? Él hace la paz. Él es la ofrenda de paz que reconcilia, ¿no? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, los últimos versículos, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo en Cristo. Y nos entregó, dice la palabra de la reconciliación. De modo que, dice, os rogamos en el nombre de Dios, como si Dios rogara por medio nuestro, reconcíliate con Dios. Entonces, Cristo hace la reconciliación entre Dios, que está ofendido, su santidad ha sido ofendida por el pecado del hombre, y un hombre que no quiere arrepentirse, ¿no? Eso es lo maravilloso del Evangelio. O sea, no es que acá las dos partes están interesadas y quieren llegar a un acuerdo, ¿no? Y como que Jesús es el mediador, ¿no?, que trata de ponerle paz ahí a Dios. No. O sea, Él es el ofendido, pero Él es el sacrificio y Él es el mediador. Él es todo. Porque la parte ofensora que somos nosotros, ni reconocemos la ofensa, ni queremos arrepentirnos. No sé si me dejo entender. Ni queremos arrepentirnos, ni nada, ¿no? Entonces, eso es interesante de entenderlo, ¿ya? Él es el que reconcilia, pero también es el sacrificio. También aquí hay un concepto relacionado que es redención, ¿no? Redención significa rescate, ¿no? Estamos como seres humanos cautivos del pecado. Dice Jesús en Juan capítulo 8, le dijo a los judíos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ¿no? Y los deseos de vuestro padre quieren hacer, ¿no? Él es homicida, él es padre de mentira, y los que son hijos de Satanás, pues es lo único que hacen, ¿no? Son hijos de Satanás. Entonces el ser humano está condenado. Eso ya lo sabemos por la antropología. Sabemos que el ser humano está condenado, está perdido, ¿no? No tiene salvación, no tiene esperanza alguna. ¿Y qué sucede en la salvación? Dios nos rescata. Él nos rescata, ¿no? Él nos compra, nos rescata. Estamos comprados. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 20, que somos comprados por precio, ¿no? El precio de la sangre de Cristo, obviamente. Entonces, usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Esa es una gran verdad que muchas veces olvidamos o no sabemos, ¿no? No nos acordamos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Y Él es ahora el dueño y tiene potestad absoluta sobre nosotros para decidir lo que Él quiera realmente, ¿no? Lo que Él quisiera. Y nosotros tendríamos que estar sujetos, ¿no? Sumisos a la voluntad del Señor, porque ahora le pertenecemos a Él, somos de Él. Nos ha comprado con su sangre y el sello que garantiza esa compra es el Espíritu Santo, ¿no? Las arras del Espíritu, que es la presencia del Espíritu Santo en el creyente, que garantiza, que certifica que hemos sido comprados, adquiridos, ¿no? Por precio. Esta idea entonces nos hace pensar de que el creyente ahora, como dice bien Colosenses capítulo 1, hemos pasado de la potestad de las tinieblas a la luz. Ya no estamos bajo la potestad de Satanás. Satanás ya no tiene potestad alguna sobre los creyentes, ¿ya? El creyente no puede ser poseído ni de alguna manera de dentro, ¿no? Es decir, coaccionado o esclavo. No. Ahora, sí, dice la Biblia claramente que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado, ¿no? Pero justamente por eso Pablo exhorta a los creyentes a no volvernos a esclavizar aquello de lo cual ya hemos sido liberados, ¿no? Hemos sido liberados. Ya no tiene sentido volverte a esclavizar de lo que Dios ya te liberó. ¿Puede pasar? Sí puede pasar, porque ahí está justamente y lo hablamos en la antropología, la carnalidad con la que igual usted y yo luchamos todavía, ¿no? Pero el concepto teológico es de que Dios ya me redimió, ya me liberó, ya me rescató del poder del pecado, de la muerte. Pablo dice en Filipenses también
que hemos sido librados, no, en Tesalonicenses, que hemos sido librados de la ira venidera, ¿no? Entonces el creyente ya no tiene que temer al futuro. Por eso es imposible que la iglesia pase por la tribulación. No puede, pues no tiene sentido, porque la tribulación es juicio. Es juicio para Israel y es juicio para la humanidad incrédula. El creyente ha sido liberado ya del poder del pecado, de la condenación, del juicio, de todo eso. Entonces no tiene sentido que la iglesia pase por la tribulación. No debe pasar, o sea, no va a pasar porque no tiene sentido eso, ya eso ha pasado. Entonces, hermano, alégrese porque hemos sido liberados de todo tipo de condenación. Por eso Pablo dice claramente en Romanos 8:1, no hay condenación. No hay condenación ya para el creyente. El creyente ya no vive en condenación, ¿no? ¿Qué pasa con el creyente que vive en depresión, en autocomiseración o en culpa, ¿no? A veces nos ha tocado, por ejemplo, en consejerías hablar con jóvenes que se sienten muy culpables, ¿no? Por cosas que han hecho en el pasado. El creyente tiene que entender, ¿no? Que si él está en Cristo, lo pasado, pasado, ¿no? Un texto que tiene que memorizar es 2 Corintios 5:17, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Todo lo que está atrás ya quedó en el pasado. ¿Hice algo malo que me avergüenza? Sí, pero ya me perdonó Cristo de eso. Ya me perdonó. Cuando Satanás quiere hacerme recordar eso, cuando yo mismo quiero intentar recordar y sentirme culpable de eso, ya no. Ya he sido liberado de todo tipo de culpa. Entonces, la expiación es este acto por medio del cual Dios nos salva, ¿no? ¿Es necesario la salvación? Sí, porque soy pecador. ¿Ok? ¿Cómo se hace posible esto? A través de la elección, la predestinación, esto hablando de la eternidad pasada, ¿no? Es decir, ahorita Dios ya no va a predestinar a nadie, ya lo hizo. Ojo, eso sucedió en la eternidad pasada. No es que ahorita Dios nace un bebé y uy, lo elijo o no lo elijo. No, no, no. Eso ya pasó. Eso ya sucedió. Es un decreto de Dios que ya sucedió. Es un poco complicado. O sea, para nosotros ya sucedió, ¿no? Para Dios, que está fuera del tiempo, eso es irrelevante, ¿no? Para nosotros, al tratar de entenderlo, ya pasó, ¿no? Porque es algo que está en el pasado, aunque para Dios todo es igual. ¿Sí se entiende, no? No quiero marearme, ni marearlos ustedes tampoco. Ahora, Dios ya me eligió, ya me predestinó. Ahora, ¿cómo se hace eso efectivo aquí, ¿no? En el tiempo? Dice la Biblia que Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? Entonces, en el tiempo de Dios, ya en la dimensión temporal, ¿no?, ese decreto atemporal se hizo realidad. Cristo se encarnó, porque sin la encarnación es imposible la salvación, ¿no? Es imposible la salvación sin la encarnación de Cristo, porque tiene que morir un hombre por el hombre. Y ningún hombre puede morir ni por sí mismo porque es pecador. O sea, somos pecadores ya. No podemos. Tiene que morir un inocente. Y no hay inocente. Cristo se hizo por nosotros humano y Él es el inocente, el santo, que se ofrece en expiación, en sacrificio, para hacer propiciación a Dios, para redimirnos del pecado, ¿no? Quiero que noten cómo se relacionan las palabras. Cristo se ofreció en expiación para hacer propiciación por nuestros pecados, para redimirnos de la condenación de la ley. ¿Amén? Ahí más o menos se entiende cómo se relacionan las palabras. Ahora, a partir de Cristo y de su muerte y resurrección, ahora la salvación, ¿cómo es? Bueno, la salvación siempre ha sido por la fe, hermanos. Siempre ha sido por la fe. Pero hasta antes del sacrificio de Cristo era fe en lo que Dios dijera, en las promesas de Dios, ¿no? Dios sacó a Abraham y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas, ¿las puedes contar? No, así será tu descendencia. Dice que creyó Abraham a Dios. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. Interesante esa frase porque nos quiere decir que la fe que Abraham tuvo, no en Jesús, no en el Evangelio, porque todavía no había, pero la fe que Abraham tuvo en lo que Dios le dijo, para Dios eso le contó como si hubiera vivido una vida justa, ¿no? Eso es un concepto, llamémoslo así, una protojustificación, ¿no? Una justificación anticipada de lo que iba a pasar. Igual fue, el judío tenía que creer
que al ofrecer el cordero, pues iba a ser perdonado de sus pecados, aunque efectivamente no era perdonado de sus pecados, porque el cordero no, la sangre de los animales no cubre el pecado, no lo perdona, lo cubre, pero igual yo como judío tenía que creer en que eso iba a ser así. Entonces era fe en una luz que poco a poco se iba materializando hasta que Cristo vino. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Romanos capítulo 3 nos enseña un poquito más esto. Romanos capítulo 3, versículo 21. Y esto es un texto que aquí nomás nos demoraríamos varios domingos, ¿ya? Pero dice, pero ahora, aparte de la ley, 3:21, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esta es la justicia que viene por la fe, porque hay dos justicias, ¿no? Pablo habla en Romanos 10 de la justicia de la ley y la justicia de la fe. La justicia de la ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Pero eso es imposible. Santiago dice que es imposible cumplir toda la ley. Y si faltas en una cosa, ya perdiste. Entonces la justicia de la ley no es un camino de salvación. Nos queda la justicia de la fe. La justicia que viene por la fe en Jesús. Y de eso está hablando Pablo acá en Romanos 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? No por la obediencia a la ley. Dice claramente, la gente que produce esta justicia no es la obediencia a la ley, sino es la fe. Esa es la gente, la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? La justificación es un regalo, es gratuito para nosotros, pero costó el sacrificio de Cristo Jesús. Y por medio de ese sacrificio, Él nos redime, nos rescata. Acuérdate el concepto de la palabra redención, rescate, ¿no? Él nos rescata, Él nos compra. A quien Dios, dice, puso, hablando de Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿no? Dios puso a Cristo como el sacrificio que tenía que aplacar su ira, ¿no? Él puso a su propio Hijo para aplacar su propia ira por el pecado. A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Cuidado acá. Esta justicia no es la justicia que viene por la fe. Esta es la justicia de Dios. Cuidado ahí cuando leemos. Es la justicia de Dios. Dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre a Jesús para manifestar su justicia. ¿Qué significa esto? Recuerda, Dios es el juez justo de toda la tierra. Amén. Y el juez justo tiene que hacer lo que es justo. El juez justo no puede perdonar el pecado. O sea, no puede pasarlo por alto, mejor dicho. ¿Usted me entiende? El juez no puede pasar por alto el pecado. El culpable tiene que pagar. Eso es justicia. Darle a cada uno lo que se merece. Entonces, si Dios pasaba por alto el pecado de las personas sin castigarlos, no era justo, pues. No era justo. Y Dios tiene que ser justo. Y para manifestar su justicia, esa es la que Pablo está hablando acá, no la justicia de la ley ni la justicia de la fe, que esa es nuestra. Está hablando de la justicia de Él, su santidad. Para manifestar su santidad, su odio contra el pecado, su pureza, Él tiene que castigar el pecado, pero lo castiga en su Hijo, a quien puso como propiciación, ¿no? Él lo puso como un sacrificio para aplacar su propia ira. Él sacrificó a su propio Hijo, ¿no? Para sacrificarlo, para por medio de ese sacrificio su ira quede satisfecha. El pecado fue pagado. La sentencia fue ejecutada. No en el pecador, sino en el sustituto, en el Cordero, ¿no? Que se ofrece como sustituto para el pecador. ¿Hasta ahí me entiende? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, verdad? A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, a fin de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando Pablo de que todos los siglos de patriarcas, de creyentes, pecadores todos pecadores, tal cual uno más que el otro, que ofrecieron sacrificios, que creían en Dios, pero seguían siendo pecadores, fueron, llamémoslo así, su castigo, su juicio fue pasado por alto, en el sentido fue postergado,
¿no? Fue postergado, porque recuerda, los sacrificios que ellos hacían y ofrecían no perdonaban los pecados, solo los cubrían nada más. Entonces Dios postergó su castigo hasta la cruz del Calvario. En la cruz, Dios castiga, ¿no? Juzga a su Hijo por los pecados de Adán, de Eva, de Abraham, de todos. De todos. Pasados, presentes en ese momento y futuros. Los pecados de toda la humanidad, de todo ser humano que va a existir. Todos los pecados son pagados ahí en esa cruz, ¿no? Él en su paciencia dice, pasa por alto los pecados pasados a fin de en la cruz manifestar su justicia. Dice, ¿a fin de qué? De que Él sea el justo y el que justifica. Él es el justo porque castiga el pecado. Así que nadie le puede decir, no, tú pasaste por alto el pecado. Tú te hiciste loco, ¿no? O sea, no castigaste al pecado. No, sí lo castigué en Jesús. Y a la vez también es el que justifica, es el que perdona, el que le ofrece salvación al que pecó, porque puso a su Hijo como sacrificio, ¿no? Lo que pasa es que hay la diferencia entre, sí, hay que entrar ahí, gracias por la pregunta, hermano, hay que entrar ahí a entender el alcance de la salvación y la aplicación de la salvación. Cuando hablamos del alcance de la salvación, hay dos posturas. Una es la expiación limitada y la otra la ilimitada, ¿no? La expiación ilimitada dice que efectivamente Cristo murió por todos los seres humanos. La expiación limitada dice que Cristo no murió por todos, sino solamente murió por los elegidos, nada más. Ahora, hay una tercera posición con la cual estoy más de acuerdo, en la que pienso que Cristo murió por todos, pero justamente como dice Ernesto, se aplica solamente en los creyentes, ¿no? En la aplicación de la salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Cristo murió por todos, ¿no? Por todo el mundo. Que quita el pecado del mundo. Sí, también primera de Timoteo capítulo 4. Sí, ahí hay toda una discusión, hermano. Sí, porque algunos piensan que la palabra mundo, y es verdad, tiene varias acepciones, ¿no? Mundo como, por ejemplo, el mundo, ¿no? No améis al mundo, es decir, lo incrédulo. O de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa eso? A todas las personas, ¿no? O sea, mundo tiene a veces diferentes connotaciones, ¿ya? 1 Timoteo 4, versículo 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Pero aclara, mayormente los que creen, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace pensar a mí, por lo menos de manera personal, más en la expiación ilimitada, en el sentido de que Cristo muere por todos realmente, pero esa salvación, esa muerte es efectiva, es aplicable, es beneficiosa al que cree, ¿no? Porque al que no cree, dice la Biblia de Juan 3:18, ya ha sido condenado, ¿no? ¿Por qué? Dice que ha sido condenado no por sus pecados, ¿ah? Dice que ¿por qué ha sido condenado? Porque no ha creído. Porque no ha creído en el regalo de Dios. Entonces podemos pensar, ¿por qué es condenado el incrédulo? ¿Por sus pecados o porque no ha creído en Jesús? Aparentemente es porque no ha creído en Jesús, porque rechazó el regalo de Dios. Claro, va a vivir en su vida las consecuencias de su pecado. No estamos hablando de eso, estamos hablando desde el punto de vista de Dios, ¿no? Cristo paga por todos los pecados, pero la gente le rechaza y es condenado por rechazarle, no por rechazarle. Sí, Mario, ¿se va a decir algo? Allá.
Sí, al final es lo que dice Juan, ¿no? Son condenados porque no creyeron, ¿no? Porque no creyeron, no aceptaron ese regalo, ¿no? De Dios en Cristo Jesús. Entonces, pero, lo que pasa es que tendrías que definir, y ahí entramos en algo que no es certero realmente, ese alcance de la palabra efectivo, ¿no? O sea, aparentemente Cristo sí pagó por los pecados de todos, es lo que se entiende, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esta persona, y acá entran muchas cosas, ¿no? Esta persona no es elegida, no es predestinada, entonces obviamente rechaza a Dios porque en su naturaleza está eso, no quiere saber nada de Dios, sigue en su libertad y no quiere saber nada, entonces paga justamente por eso, ¿no? Porque el regalo está ahí, pero no lo quiere, ¿no? No lo recibe y lo rechaza simplemente, ¿no? Entonces es condenado. Y el que no, el que sí lo recibe, entonces recibe la plena bendición de la salvación, ¿no? El alcance total. Son dos posturas, como les digo, o dos y media si quiere colocar la intermedia. Son posturas que cada una tiene su posición. Yo no y hay pastores que creen en la expresión limitada solamente y hay algunos que creen en la ilimitada y está bien, o sea, es decir, son posiciones sobre lo cual también hay ríos de tinta y sí, pero a un versículo que aparece defendiendo una postura, aparece otro que defiende el otro. Sí, sí, es así. Entonces, pienso yo, pensar en lo que hace más sentido para uno y ya, ese es el camino que tomo porque hay versículos para los 12 versículos. Y puedes entrar y decir, no, pero el significado de esa palabra y el todos de repente no es todos y el mucho, o sea, es que sí, puede ser, o sea, puede ser, pero no lo sabemos al 100%. El punto es que existe esto, que hay un alcance, que obviamente, aunque la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos, no todos son salvos. Y ese también es otro, otro debate, porque cómo es posible que Dios quiera algo que no se da, ¿no? Entonces hay que entender el significado de esa palabra, cuando dice Dios quiere, ¿no? ¿Qué significa esa palabra realmente, ¿no? Claro, dice Dios quiere que todos los procedan al arrepentimiento y se arrepientan, ¿no? Pero no sucede, ¿no? No sucede, hay gente que muere en incredulidad, ¿no? Pero eso no significa y eso no enseña en ninguna manera que Dios es incapaz de salvar a alguien, no. Claro, muchos utilizan ese pasaje para decir justamente, y a veces es el hombre que decide, porque Dios quiere que sean salvos, pero no son salvos, ¿no? Porque yo decido no salvarme. Pero es que estamos siendo muy superficiales al traducir o al entender la palabra griega boulomai, que justamente es quiere, ¿no? Esa palabra puede significar varias cositas, ¿no? Puede significar simplemente es el deseo del corazón, o es simplemente la intención de Dios, porque Él es Salvador, pero no es algo que Él lo va a hacer, no es su decreto, no es parte de lo que Él haga, porque al final es un poquito absurdo pensar de que Dios quiere hacer algo y no puede hacerlo, ¿no? Porque si no, no sería Dios, pues, no sería Dios, entonces no es así, ¿no? Hay un aspecto allí que ya no depende del ser humano, ¿no? Sino de Dios. Muy bien, sigamos. Estábamos hablando de Romanos, capítulo 3, y justamente pensando en estas palabras y cómo se enlazan cada una. Entonces le dije, en la eternidad pasada, la elección, la predestinación, en el tiempo, Cristo se encarna, hace posible la salvación como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora es ofrecido como propiciación para expiar los pecados del pueblo, de la humanidad. Y entonces ahora, después de Cristo, ahora se predica el Evangelio y Pedro, Juan, Pablo y todos ellos dicen, cree en Jesús, ¿no? Arrepiéntete de tus pecados, ¿no? Y serás salvo, ¿no? Pablo dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Pedro dice en Hechos 2:38, ¿cómo dice? Arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿no? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces a partir de ese momento se predica el Evangelio, la vida, muerte, resurrección de Jesús y el arrepentimiento del pecador, ¿no? Para volverse a Dios. Y todo aquel que cree en esto, dice Romanos 10, es salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice.
¿no? Judíos, gentiles, no interesa, porque para todos es el mensaje, ¿no? Para los que están lejos, para los que están cerca, para todos. Allí empieza a suceder todo lo demás que vamos a mirar ahora. Vamos a hablar un poquito ahora acerca del llamamiento eficaz y la gracia irresistible. Cuando pensamos en la soteriología y pensamos en estas cosas de la expiación, de todo ello, tenemos que pensar en algo que le llaman las... hay unas iniciales, ¿no? De 5 doctrinas, que en inglés es TULIP, ¿no? En inglés es TULIP. Voy a ponerlo por acá. El inglés es TULIP. No sé cómo será en español. No tiene mucho sentido en español, pero esto es total depravation. O depravación total, ¿no? Mi profesora que me corrige. Unconditional election. Limited expiation. Oren por mi hermano, tengo que aprender inglés en un año. Si no estoy frito. ¿Cómo es irresistible en inglés? Irresistible. Y perseverance of saints. Ya. Depravación total. Ya usted sabe eso, ¿no? El hombre está perdido. Elección incondicional. Dios elige sin intermediar obra alguna del ser humano, ¿no? Dios elige en su soberanía. Expiación limitada, ¿no? Cristo solo murió por los elegidos nada más. Ya, en este punto tal vez sí no estamos tan de acuerdo. Expiación limitada. Gracia irresistible. La gracia irresistible es justamente, está muy ligada al llamamiento eficaz, porque lo que nos dice es de que, la persona a la que Dios ha escogido y predestinado en la eternidad pasada, en el momento que Dios lo quiere, en el tiempo de Dios, Él llama a esa persona con un llamamiento de su espíritu, ¿no? Llama a esa persona para que tenga ese deseo de buscar a Dios, ¿no? Ese de acercarse a Dios, de llamarle. Y esa persona va a acudir. Un pasaje que nos habla acerca de esto, Juan capítulo 6. ¿Ya? Juan capítulo 6. Vamos a hablar de la gracia irresistible y del llamamiento eficaz. Dice, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, ¿no? Entonces Jesús está aseverando que todo aquel que venga a Él, Él lo va a recibir, ¿no? No hay posibilidad de que el que venga a Él, Jesús le rechace. El que viene a Él, Él le va a recibir. Amén. Él le va a recibir. Entonces, eso es parte de esta doctrina, ¿ya? De la gracia irresistible. Vamos a mirar algunos otros pasajes más. A ver, Mateo capítulo 11. Vamos a ver Mateo capítulo 11. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿No? Está claro que es potestad del Hijo revelarse al hombre. No es el hombre el que descubre al Hijo, ¿no? No, es el Hijo al que se revela al pecador para que ese pecador pueda acercarse a Él, ¿ya? Gracia irresistible, llamamiento eficaz. Este llamamiento eficaz no es lo mismo que el llamamiento general. El llamamiento general es cuando predicamos a todos.
arrepiéntanse de sus pecados, no vengan a Cristo. Ese llamamiento puede ser resistido, porque el pecador no lo acepta simplemente. Pero el llamamiento eficaz justamente se llama así, porque es aquel que está dirigido al que ha sido seleccionado, elegido por Dios, y esa persona sí o sí va a venir. Viene, porque Cristo lo dijo, el que me viene yo no lo echo fuera, ¿no? Yo me voy a revelar a él. El Espíritu Santo hace la obra por medio de convencer al pecador de pecado, justicia y juicio, y obra en esa persona. Ahora, vamos a hablar aquí acerca de cosas que pareciera que son eventos separados, pero no son separados, realmente todo sucede a la vez, porque el llamamiento eficaz y la gracia irresistible está relacionada con la regeneración. Está relacionada con la regeneración. ¿Qué cosa es la regeneración? El hecho por el cual Dios imparte vida espiritual a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. El mejor pasaje que nos da idea de esto es Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos, ¿no? Cuando Dios sopla el Espíritu y estos huesos vuelven a la vida, ¿no? La regeneración. Dice Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó no por obras de misericordia que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por la regeneración y el lavamiento del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, en la persona que está muerta en sus delitos y pecados es llamada por Dios, el Espíritu Santo obra regenerando a esa persona, impartiéndole vida espiritual para que esa persona pueda mirar a Cristo, creer en Él y ser justificado. Claro, parece que todo sucede uno tras otro, ¿no? Pero todo es en el momento. Todo es en el momento. No es que yo soy regenerado y bueno, tal vez mañana me arrepiento. No, todo es en el momento. Es en el momento. Por eso decía, son cosas que pasan, pero a la vez, toda la vez. ¿Ya? Entonces, la regeneración es esta obra de Dios por medio de la cual al pecador se le imparte vida espiritual y ese pecador ahora puede poner su fe en Cristo Jesús porque se le ha predicado el Evangelio. Recuerda lo que dice Pablo, que agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación, ¿no? Entonces, cuando se predica el Evangelio, pasan dos cosas. Esa persona rechaza, ¿no? Y yo pudiera decir, Viviana, deja eso. Yo pudiera decir de manera inmadura, ¿no? Es que no es elegido. No, es que tú no sabes, pues, porque eso tú no lo puedes saber. Tal vez ahorita no, pero mañana sí le va a llamar Dios. Eso tú no lo sabes. Tú predica nomás. Y si no le recibe, bueno, le recibirá mañana, ojalá. Yo no lo sé. Pero si en ese momento esa persona dice, no, sí, quiero buscar a Dios, entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasa? Pasa que esa persona es regenerada, ¿no? Para poner su fe en Jesús, para creer en Jesús y para poder ser salvo. Hasta ahí, mis queridos hermanos, ¿alguna pregunta? Ok, sigamos. Sí. También varían, ¿eh? Sí. Sí. El arminianismo es al revés, ¿no? Ya, ok. El arminianismo es al revés, no es total, no es depravación total, sino depravación parcial, ¿no? Porque el hombre puede todavía salvarse por sí mismo. No es elección incondicional, porque es más bien elección condicional, es decir, Dios elige según lo que el hombre haga. No es expiación ilimitada, sino ilimitada, porque murió por todos. Es gracia resistible, no irresistible, sino resistible, porque el hombre puede, si quiere, no recibirlo. Y no hay perseverancia de los santos, pues porque, claro, si Dios empezó la obra, Él la va a terminar. Entonces la perseverancia de los santos me enseña que el creyente que es salvo siempre va a ser salvo. O sea, no se puede apartar, porque Dios le va a guardar. Y hay pasajes que hablan acerca de esto. Pero el arminianismo enseña que no hay perseverancia. Realmente puedo perder mi salvación. La puedo perder. Ahora, ¿cómo consideramos nosotros? A la pregunta de Ernesto, ¿yo creo en la depravación total? Sí. ¿Creemos en la elección incondicional? Sí. Aquí no. Creemos que Cristo murió por todos, pero que se hace efectivo en los creyentes.
Creemos en la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Entonces, como le llaman, un calvinismo de 4 puntos. Hay calvinistas de 3, de 2, 3,5. Hay un montón, pero bueno. Entonces, ¿ya? Para resumir un momento el orden de la salvación. Primero, la elección o la predestinación. Romanos 8:28, Efesios 1, del 3 al 14, habla acerca de esto. El llamamiento eficaz, ¿no? Lo que estábamos hablando en su momento. También pensamos en la regeneración, la obra del Espíritu Santo, por lo cual una persona recibe vida espiritual. La conversión a través del arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo, ¿no? Yo del lado humano predico el evangelio a la persona en ese momento, Dios quiere y obra, le regenera, recibe vida espiritual, pone su fe en Cristo, cree, es salvo. Yo no hice nada, yo solamente abrí mi boca a predicar el evangelio. Pero lo que sucede en el mundo espiritual, eso ya no depende de mí. Eso es lo que Dios hace. En algunos casos sucede y en otros casos no. ¿No? Sí, hay toda una discusión realmente teológica acerca de esto. ¿Eh? Sí, sí. Exacto. Hay quienes piensan que la fe es primero. O sea, la discusión es esa, ¿no? ¿Qué es primero? ¿La regeneración o la fe? ¿No? Si la regeneración es primero, entonces obviamente creemos en esto, ¿no? Porque Dios me da vida, porque para mí es imposible creer, porque estoy muerto, mis delitos y pecados, pero recibo vida y creo. Pero si voy por el otro lado, la otra doctrina, entonces yo digo, no, yo creo y recibo la regeneración. No, ahí sí es importante el orden, ¿ah? Porque si yo creo, como dice Ernesto, ¿no? Si yo creo primero y eso me da la regeneración, es una obra, pues. O sea, yo estoy creyendo, ¿no? Entonces, eso sí ya depende de mí. Si no creo, no me regenero. Claro, pero eso tú estás hablando de tu postura, pues, pero de la otra postura, la postura arminiana, no es así. O sea, de la postura arminiana, Dios no es el que hace la obra, sino Él está esperando. Si yo decido y creo, Él recién me regenera. ¿Usted me entiende? Yo lo sé, yo sé eso, pero estoy hablando de un punto de vista arminiano en este caso. Claro, el arminiano dice, no, eso no dice Juan, dice otra cosa, ¿no? O sea, cada postura tiene su propia interpretación de los textos bíblicos, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. Y la postura que tienes determina pues todo el sistema teológico en el que crees, eso es así. Ahora, ¿qué más? Pongo mi fe en Jesús, ocurre la justificación. Soy declarado justo por el Padre por los méritos de Cristo. Romanos 5:1, Gálatas 2:16. Soy adoptado hijo de Dios, ¿no? En la familia de Dios. Efesios 1, del 4 al 5, Romanos 8:15. ¿No? He recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿no? Soy adoptado hijo de Dios. Básicamente los sermones de Pedro, Pablo, cuando dice cree y serás salvo. Lo que pasa es de que el sistema arminiano parte desde la premisa de que es el hombre el que tiene la iniciativa de la salvación, no Dios. Entonces, el concepto de Jesús trayendo a las personas, ¿no? Como dice el texto, y Él revelándose a ellos, no es tanto así, sino es más que yo, en algún momento determinado, o al escuchar el Evangelio, digo, no, si sabes qué, necesito cambiar, voy a buscar a Dios, ¿no? Y Dios responde. Entonces, en el sistema arminiano, Dios pasa de ser el agente activo a ser el agente pasivo más bien. O sea, Dios responde a la iniciativa del hombre. En el sistema calvinista es al revés. Dios es el agente activo. Él es el que obra la salvación y también es el hombre el que responde, ¿no? Entonces, cada sistema tiene su propia percepción de cómo suceden las cosas.
Sí, es una ilustración, ¿no? De lo que... Pero Jesús lo dice claramente, ¿no? O sea, no me buscaron ustedes a mí, yo lo busqué a ustedes, ¿no? Claro, eso dice Jesús, ¿no? Sí, sí, como te digo, o sea, pero también hay versos y más que nada el sistema arminiano busca más textos que hablen de perder la salvación. Y sobre eso construye, ¿no? Por ejemplo, hay mucho en Gálatas o en Hebreos que habla acerca de eso, ¿no? Entonces, sobre eso dicen, este texto habla de perder la salvación. Entonces, si es posible perderla, entonces es porque yo la gané. No es el Génesis, pero es uno de los argumentos más fuertes que tiene, ¿no? Los textos que normalmente hablan de la pérdida de la salvación, ¿no? Sobre esos, ¿no? Por ejemplo, Hebreos, Gálatas, ¿no? Cuando dice a los judaizantes, ¿no? Estos creyentes que querían judaizar, ¿no? De la gracia habéis caído, dice, ¿no? Los que se justificás por la ley, ¿no? O en Hebreos cuando dice que es imposible que los que una vez gustaron del don celestial y los poderes del siglo venidero, ¿no? Y ahora quieran volver otra vez al arrepentimiento, ¿no? Entonces, pero es que ahí, bueno, no, no vamos a demorar más, pero Hebreos no enseña acerca de, o sea, no puedes ver en Hebreos la salvación en términos blanco-negro, salvo o no salvo. No, el escritor de Hebreos está hablando de la salvación en términos, uno, de posibilidades, porque son creyentes que están tentados a volver al judaísmo, no han vuelto todavía, pero están tentados a volver al judaísmo, uno. Dos, que Hebreos está hablándoles como hermanos en la fe, porque lo dice claramente, porque primero les hace esa advertencia y después le dice, pero hermanos, yo estoy persuadido de cosas mejores para ustedes, ¿no? O sea, le está hablando de algo que podría pasar. Por eso, pues, claro. Ahora, tampoco puedes ver la salvación en términos de blanco-negro. O sea, salvo o no salvo. No, porque la salvación es tanto un evento como un proceso. Es un proceso. Entonces, en el proceso, claro, yo soy salvo, pero puedo retroceder, puedo caer, puedo enfriarme. Y siendo salvo, ¿ah? O sea, yo no quiero llegar al punto del hipercalvinismo, decir, no, si tú eres carnal no eres creyente. No, eso no. No, porque eso yo no veo en la Biblia. Pero sí tengo que entender que como creyente puedo deslizarme, puedo tropezar, puedo caer, puedo ser como Pedro que negó a Jesús, pero luego volvió, ¿no? Entonces, y también puede ser que hay casos de personas que estaban en la iglesia pero no eran creyentes, como dice 1 Juan 4, ¿no? Entonces, no podemos pensar en términos de blanco y negro, salvo o no salvo, no. Hay un abanico y el escritor de Hebreos habla de eso, de posibilidades y de hermanos que están con un pie en Cristo y como que están queriendo tambalear y como que están así, ¿no? Entonces la exhortación va a ellos. Dios les salvó, ¿no? Es que puede ser varias cosas. Puede ser que nunca era creyente y se convirtió, o puede ser que era un creyente que estaba muy débil por no practicar disciplinas espirituales y todo, y después el Señor lo disciplinó y recapacitó, ¿no? O sea, es que no sabemos realmente. No lo sabemos y no lo podemos saber. La única forma es simplemente enseñar y enseñar y enseñar y he conocido personas que incluso a mí me pasó. Estuve yendo a la iglesia cuando recién me convertí por lo menos 6 meses y no era salvo. Pero eso fue una convicción que yo entendí, no que nadie me dijo tú no eres salvo, sino que yo me percaté, o sea, ¿no? Entonces, igual hay personas que han sido toda su vida domingueros y de pronto, algo cambió en sus vidas y ahora congregan y sirven y ¿qué pasó, no? Entonces hubo un cambio, ¿no? O hubo un avivamiento o fue salvo realmente recién, ¿no? Entonces no lo sabemos.
En el caso de los apóstoles fue diferente. Sí, cambiado. Sí, sí. Es decir, el caso de los apóstoles es sui generis porque ellos viven la transición, ¿no? Pero es que no sabemos realmente. No, no lo sabemos realmente. O sea, no sabemos en qué momento fueron salvos. Cuando Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Sí, sí. Claro. Es diferente en el sentido de que estaban viviendo una transición, el Espíritu Santo no estaba en ellos todavía, sino hasta Pentecostés, pero no es diferente en el sentido de que es un proceso, porque el creyente, y eso es un tema muy interesante para reflexionar, el creyente muchas veces se cae, se levanta, se vuelve a reconsagrar, vuelve atrás y sigue, pero es como que, claro, eres salvo, pero siempre estás reconsagrándote a Dios, siempre estás buscando a Dios, como hicieron ellos también, ¿no? Entonces, en algún momento sí eres salvo, es un evento la salvación, pero también es un proceso, porque vas rindiendo tu vida paulatinamente al Señor según las diferentes circunstancias que Dios permite que vivas, ¿no? Pero eso va sucediendo ahí. Hermano, ¿ibas a decir algo? Ujú. Claro. Lo que la Biblia enseña claramente es que el creyente ha sido liberado de la condenación, mas no de la evaluación, ¿no? Pablo dice claramente en 2 Corintios 5 que todos los creyentes tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, dice, según lo que haya hecho en esta tierra. Entonces, hay una idea de premio, hay una idea de recompensa en cuanto al servicio, a la vida del creyente en este tiempo que Dios el Señor le dio en vida. Entonces, el creyente diligente, Jesús dice, aún un vaso de agua fría dado a alguien en el nombre mío va a ser recompensado, ¿no? Entonces, el concepto de recompensa está clarísimo. Jesús lo dice claramente en todas partes, el concepto de recompensa. Incluso hay algunos que piensan en términos de que también hay castigo. Ya ahí hay que mirarlo más, pero les cuento, ¿no? También hay quienes piensan que también va a haber castigo, ¿no? Porque dice en la parábola que sabiendo la voluntad de su Señor, hizo, será azotado, dice. Y eso es un concepto que hay que masticarlo mucho más, porque no lo veo así, pero está ahí, ¿no? Está ahí y es una verdad que hay que igual verla, ¿no? Y tratar de entenderla, pero hay que tratar de entenderla. Claro, lo que pasa allí es de que estas personas no son creyentes. Claro, porque él dice nunca los conocí, ¿no? Claro. Sí, eso dice, él claramente dice, nunca les conocía. No, no son ni creyentes, o sea, no son creyentes. Son personas que en el nombre de Jesús hicieron cosas, pero no le conocían. Ahora, si hablamos del creyente, creyentes hay de muchos tipos. Creyentes diligentes, creyentes que están más o menos, o creyentes que han sido diligentes y ahora están más o menos, o al revés, han sido más o menos y ahora están diligentes. O sea, por eso la Biblia nos exhorta a que la venida del Señor nos encuentre firmes, no nos encuentre tambaleando, porque la evaluación viene. No, pues, claro. Pero no quiere. Exacto. No, claro. O sea, el creyente vive en esa constante tensión entre lo que quiere hacer y lo que a veces hace, ¿no? Como dice Pablo en Romanos 7, con mi mente yo quiero agradar a Dios, pero veo otra ley en mis cuerpos que se revela contra la ley de mi mente, ¿no? Y combate, y yo sufro, ¿no? Y digo miserable de mí,
¿no? Porque combato, quiero agradarle a Dios con todo mi corazón, pero a veces no puedo. Esa tensión es la tensión que va a vivir el creyente toda su vida. Pero el que no, o sea, muy probablemente ni siquiera es creyente, ¿no? Aún así, no lo podemos aseverar al 100%, solo Dios sabe realmente, ¿no? Solo Dios sabe realmente, pero sí hay que hablar claramente de eso. Claro, o sea, ahora, ¿qué pasa? También ahí entra el concepto de la disciplina de Dios, ¿no? Porque en una iglesia saludable, que se practica la disciplina, un creyente que constantemente vive en esta irregularidad, debiera ser por lo menos exhortado por sus hermanos, ¿no? Y si continúa en ese estilo de vida pecaminoso y todo, puede ser disciplinado por la iglesia. Y si persiste en ese estilo de vida, Dios mismo le va a disciplinar. Porque dice claramente, Hebreos 12, ¿no? Para que participemos de su santidad. Entonces, no es que el creyente va a vivir toda su vida, ya, pues no hay algún día. No, no, no. O sea, si realmente es creyente, Dios le va a dar. A su padre. Salvo. Es como el creyente que es castigado con la muerte, o sea, porque dice Pablo claramente en Corintios 11, de que, ¿no? Cuando hablamos acerca de no tomar la cena del Señor indignamente, ¿no? Dice, si nos examináramos a nosotros mismos, dice, no seríamos castigados, pero somos castigados para no ser juzgados con el mundo, ¿no? O sea, el creyente no es juzgado, el creyente es castigado o disciplinado, ¿no? Y puede ser disciplinado con la muerte, claro, la muerte prematura, ¿no? Y eso ya le abstiene de bendiciones que pudiera haber recibido en vida o recompensas futuras porque pues, no quiso obedecer a Dios, ¿no? Y Dios se lo lleva de antemano, ¿no? Pero tenemos que creer, si consideramos este sistema teológico, de que esa persona es salvo, ¿no? Y eso es lo que a mucha gente le cuesta pensar, ¿no? Pero no, ¿cómo es posible si mira cómo vive? Pero es que la elección es por gracia, la salvación es por gracia, no por lo que tú hayas hecho, no es por la gracia de Dios. Mira a Sansón. Yo creo que Sansón era un creyente. Toda su vida era un caos ese hombre. Pero al final de su vida hace una última oración, el cabello otra vez vuelve a crecer y Dios lo respalda. Y al final Dios cumplió su propósito, porque Sansón nació para juzgar a los filisteos y cumplió. Cumplió con su muerte, pero cumplió. No debió haber terminado así. Debió haber acabado de otra manera. Pero su desobediencia le hizo. Pero al final Dios no frustró su propósito. Dios lo hizo igual. También, porque fueron disciplinados por el Señor con la muerte, ¿no? Claro, ¿sí? No, no. No, son creyentes, claro, eran creyentes. Claro, sí, lo disciplinó con la muerte. Sí, 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 claro, claro, claro. Claro, sí. Porque Pedro les dice, ¿no? ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Porque dejas que Satanás llene te tiente, ¿no? Entonces, sí. Bueno, muy probablemente la esposa de Lot era, no se sabe, ¿no? Ahora, con Lot es curioso, ¿no? Porque tú lees y pareciera que Lot era un incrédulo. Pero Pedro le dice, ¿no? Que Pedro es justo, le llama justo. Dice que afligía su alma justa, dice. ¿Y cómo es esto, no? Si no parece todo lo contrario. Pero mira, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Lot era justo. Por justicia. Lo que creía en ese momento. No, o sea, todavía no. En la resurrección. Claro. Lo que pasa es de que, o sea, si hablamos desde nuestra perspectiva humana, ¿no? Desde nuestra perspectiva humana, Abraham ¿en qué creyó? Abraham creyó en la poquita luz que Dios le dio. Y creyó y fue declarado justo, ¿no? Pablo nos dice en Romanos que Dios soportó con paciencia los pecados pasados con fin de manifestar en el futuro su justicia, ¿no? En la muerte de su hijo. Entonces, si hablamos desde nuestra perspectiva, ¿no? El castigo de Abraham no fue dado a él, sino que fue postergado
para ser pagado en la cruz del Calvario, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de Dios, claro, dice el texto, el Cordero inmolado de la fundación del mundo. O sea, para Dios ya todo está, en su mente está todo cerrado ya. O sea, tú estás glorificado y todo, porque lo dice en Romanos 8, ¿no? A los que llamó también los glorificó. ¿Cómo glorificó? Yo todavía no soy glorificado. En la mente de Dios ya está ya. Yo ya estoy glorificado ya. En la mente de Dios, ¿no? Ya estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, claro, esa es una cosa maravillosa, ¿no? Pero, claro, ver desde dos puntos de vista, ¿no? De dos aspectos, mejor dicho, el nuestro o el de Dios. Volviendo a ¿qué más? Hablamos de la conversión, la regeneración, la adopción, la santificación, que es otra obra que ocurre en el creyente, y la santificación es posicional, somos santos, es progresiva, ¿no? Y también es final, ¿no? La santificación final. La perseverancia del creyente, la glorificación que habla 1 Corintios 15. ¿Qué más cosas suceden en la salvación? La justificación, la adopción. Dice Efesios 1:3 que somos bendecidos con toda bendición espiritual de los lugares celestes. Dice la Biblia que son escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Efesios 2:6 nos dice que somos sentados en los lugares celestiales. 1 Corintios 2:16 dice que recibimos la mente de Cristo, lo cual no significa que somos omniscientes, sino que nuestra mente es iluminada por el Espíritu Santo y habilitada para entender las cosas espirituales que antes nos parecían locura. ¿No? Ahora nuestra mente es iluminada. Somos bautizados en el Espíritu Santo, incorporados al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. ¿No? Somos bautizados con el mismo Espíritu, sumergidos con el Espíritu Santo, inmersos en el cuerpo de Cristo, sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 14. Recibimos dones espirituales. 1 Corintios 12:7 al 11. Aunque algunos piensan que los dones espirituales no solo se reciben al momento de la conversión, sino que también se pueden recibir posteriormente, ¿no? Por ejemplo, Corintios 13, al final de Corintios 13, no me acuerdo qué versículo es el número, pero dice, ¿no? Procurar los dones mejores, ¿no? Pero yo les muestro un camino más excelente, dice Pablo. Es como que si yo pudiera recibir, y bueno, tiene sentido, yo particularmente creo que sí, es posible, si en un momento de necesidad que Dios pueda darte un don que no tenías para servir, bueno, creo que sí. Claro, o sea, como que tú pudieras pedir, pues, claro. Y ahí está ahí está claro, dice el texto que Dios, el Espíritu reparte como Él quiere, ¿no? ¿No? Pero, claro, sí, es un contexto de necesidad, podría ser, no lo niego, tampoco lo digo a rajatabla, pero puede ser, digo, podría ser. Bueno, la santificación también, que ya hemos hablado, posicional, progresiva, final. Y eso al final, pues hermanos, asegura que usted y yo tenemos seguridad de salvación. Hebreos capítulo 13 dice, versículo número 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y Judas, que solo tiene un verso nada más, pero Judas dice, un capítulo, Judas, versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿No? Creemos que estamos en la mano del Padre, y de la mano del Padre nadie nos puede arrebatar, como dice Jesús en Juan 20. Creemos en la perseverancia de los santos, creemos que el que empezó la obra la va a terminar, creemos que Él es el autor y consumador de nuestra fe, y creemos que si bien es cierto podemos pasar tribulaciones aquí en la vida, ser tentados, pecar, caer, enfriarnos en algún momento, en su misericordia de Dios, como Él empezó la obra, Él la va a terminar, Él nos va a levantar, nos va a redarguir, nos va a disciplinar incluso si es necesario, pero con tal de levantarnos para que sigamos caminando el camino y Él mismo nos presente ante Él
Como dice también Efesios 5, una novia sin mancha ni arruga, ¿no? Dice eso Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo, dice. Una novia sin mancha y sin arruga, ¿no? La novia no se prepara, él se la prepara a sí mismo. Entonces, él está preparando su novia, él está preparando su pueblo. Obviamente, eso no anula el esfuerzo y no anula el mandamiento de que yo tengo que buscar la santidad, ¿no? Dice claramente Hebreos y muchos textos hablan acerca de eso. Yo tengo que buscar la santidad, yo tengo que esforzarme, yo tengo que obedecer, pero a la vez, como una verdad paralela, Dios está santificándome, ¿no? Hebreos dice, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, son dos verdades paralelas, no se contradicen. Dios me santifica, yo tengo que santificarme también. Él me está preparando, tengo que ser diligente. Él está haciéndome permanecer en medio de todas las tribulaciones para llevarme a su gloria. Sí, persevera hasta el fin, ¿no? O sea, son dos verdades paralelas, no se excluyen. Son dos verdades paralelas. Una, las cosas que Dios hace y otra las cosas que yo tengo que hacer desde mi punto de vista, ¿no? Al final, creo humildemente que esta posición del calvinismo, aunque a algunos no les gusta el término o incluso lo relacionan, hay una pregunta que no me la han hecho, pero ¿qué tiene que ver la teología reformada con los calvinistas? Los reformados son calvinistas en su soteriología, ¿ya? Pero aparte de eso tienen otras posiciones, con respecto, por ejemplo, a la escatología, ¿no? No son premilenaristas, o tienen un concepto medio raro de la escatología. Entonces, no somos una iglesia reformada, por si acaso, no lo somos, aunque sí nos identificamos con una posición calvinista en la soteriología. Pero en la escatología, que eso vamos a verlo luego, somos más bien clásicos, ¿no? El dispensacionalismo clásico, ¿no? Que eso lo vamos a ver luego. Tienen una escatología extraña en el sentido de que muchas veces no hacen la diferencia entre Israel y la iglesia. Y eso les lleva a no creer en el milenio o un premilenarismo diferente o incluso un amilenarismo, ¿no? Como por ejemplo Michel Sugelén, ¿no? Que es amilenarista, ¿no? Por ejemplo. Un excelente pastor, pero es amilenarista, ¿no? Y ahí yo no comparto, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un gran pastor está bien, escúchalo, pero cuidado porque todos los pastores tienen su propia posición. Entonces, en nosotros, vuelvo a repetir, no somos reformados, pero somos calvinistas. O sea, esa orientación, ¿no? En la soteriología nada más. Ahora, tampoco de 5 puntos, ¿no? Porque queremos que Cristo murió por todos. Entonces, pero en lo que es la escatología, creemos claramente que Israel y la iglesia son dos cosas diferentes, ¿no? Diferentes. Entonces, eso genera un montón de cosas, porque si tú crees que la iglesia e Israel son lo mismo, entonces ¿quién va a pasar la tribulación? Entonces, normalmente son post-tribulacionistas ellos. Creen que la iglesia va a pasar la tribulación, porque no ven diferencia entre Israel y la iglesia. Quienes vemos diferencia entre Israel y la iglesia, decimos, no, pues la iglesia no va a pasar la tribulación. Y la iglesia se va. E Israel pasa la tribulación. Él es amilenarista. Él cree que el milenio es un concepto no real, no literal, sino es una era, ¿no? Que ya está pasando ya, o sea, que estamos viviendo. No entendí, ¿cómo lo? ¿Ya? Y el post. No es que contradiga completamente, pero la pregunta ahí es, sí. La escatología es un tema que hay que tocar con bastantes pinzas, porque no hay tantos pasajes realmente y muchos de ellos se prestan a muchas interpretaciones. La interpretación...
Ah, no, no, yo nunca lo he dicho. Claro, no, no, no. Yo nunca he dicho que eso es la verdad absoluta. He dicho lo que creemos, que es lo que creemos, pero no es lo que no reconozco que, y uno de los grandes deficiencias del premilenarismo es el rapto. Aunque usted no lo cree, es el rapto. Porque muchos no creen, exacto, muchos no creen en un rapto secreto. Más bien piensan que el rapto es la segunda venida. O sea, la segunda venida de Cristo, ahí va a pasar todo. ¿No? Pero eso tiene sus, claro, tiene sus cosas. No. O sea, el concepto clásico del rapto, ¿cuál es? Cristo viene, no llega a tocar la tierra, en las nubes, y nosotros subimos a recibirle, ¿no? Ya. Ese es el rapto. El concepto del rapto. No. Está en las nubes, toca trompeta, pues al sonido de la trompeta, los creyentes son resucitados incorruptibles y los que vivos son transformados y nos vamos con el Señor. La ausencia de la gente, ¿no? Claro. Pero para muchos eso es un poco extraño porque dicen, se van para luego regresar, porque en la venida del Señor viene con sus santos, ¿no? Claro, pero es que tienes que entender que, y ya me estoy yendo ya hasta la doctrina allá, pero en el rapto, ¿qué pasa? Mientras Israel padece aquí, ¿qué pasa arriba? Las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo. O sea, no es que estamos ahí mirándonos a las caras, sino pasan cosas. Y luego Cristo baja con todos sus santos en la segunda venida, ya visible y todo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento ocurre cada evento? Y eso es lo que genera el premilenarismo, el postmilenarismo, el mitrianismo. Todo depende de qué sistema teológico tenga. Si tú crees que hay diferencia entre Israel y la iglesia, eso te lleva por un camino. Si crees que Israel y la iglesia es lo mismo, te lleva por otro camino. O sea, la doctrina importa porque te lleva por un camino o por otro. Sí, claro. Sí. Es más, como decía, Michel Sugelén es seminarista, pero es un excelente pastor. O sea, yo jamás diría, no lo escuchen. No, escúchenlo, es un buen pastor. Es un buen pastor. Claro. O sea, no es doctrina cardinal, no te va a convertir en hereje. Pero tienen que saber que hay posturas. Hay posturas, ¿no? Y hay más todavía. Hay una, ¿cómo se llama esta? Esa sí es brava, ¿ya? ¿Cómo se llama esta? Preterista, los preteristas. Esos son bravos. Te la dejo de tarea. Ya, vamos ahora. No, si no acá nos quedamos hasta las 10. No, el preterismo es bravo. El preterismo sí. Ahí sí, hermanos, cuidado con el preterismo. El preterismo sí es peligroso. Cuidado con el preterismo.